La salud mental es cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos e interactuamos con el mundo. Es esta la que nos construye como personas, como individuos y como sociedad. Yo soy Sofía Ruiz y Sabe Bien Estar Bien es un espacio seguro que busca poner en la mesa y en boca de todos la salud mental. Queremos ayudar a que cada vez más personas se sientan cómodas todos los días. Hola, mi banda Sabe Bien Estar Bien. Pues ahorita estamos de regreso con otro capítulo de este bloque de capítulos sobre relaciones con personas neurodiversas. Y el día de hoy me tocó el privilegio de invitar a mi mejor amigo en el mundo, el señor Francisco López Córdoba Velasco, a que platique con nosotros cómo ha sido pues nuestra amistad, siendo yo neurodiversa, pero también él es neurodiverso. Entonces, Panch, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Sof. Feliz de estar aquí. Ajá. ¿Nervioso? Nervioso, sí. Ok, pero nomás vamos a tener una plática de amigos, entonces Yo lo casual. sé. Ajá. Entonces, mira, banda, sabe bien, a mí se me hacía súper importante que tuviéramos este capítulo. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, pues sí, siendo una persona que es portador de un trastorno de salud mental, sí es muy difícil para la persona que lo vive, pero obviamente en sus relaciones también afecta. Y creo que Panchi y yo somos un ejemplo muy particular, pero también creo que se aplica para mucha gente, de literal llevar una amistad en donde ambos, cuando empezamos nuestra amistad, no sabíamos ni el uno ni el otro que teníamos un trastorno de salud mental. Yo, cuando conozco a Panch, no estaba diagnosticada bipolar tipo 2. Y Panch tampoco estaba diagnosticado. Y entonces fue un desmadre de inicio de relación, sí o sí. Definitivamente, un desmadre muy divertido también. Fue muy divertido, pero al final un poco doloroso, ¿no? Sin duda. O sea, empezamos la relación y éramos la alma de la fiesta, porque tenías a una border Sí. que vivía en hipomanías y le encantaba la fiesta y era Nueva México. Y a Panch también le gusta la fiesta. Correcto. Correcto. Entonces, básicamente éramos como una bomba atómica. ¿Quieres contar unas de nuestras anécdotas? Pues sí, creo que hay muchas anécdotas de cómo nos conocimos, cómo fue llevándose esta relación a que fundamos un lugar cerca de la oficina que le llamábamos La Oficina. Sí, es cierto. Porque pues trabajábamos juntos y estaba este bar muy cerca de como cervezas alemanas. Y digo, tú obviamente en tus episodios de manía, yo con mi ansiedad y tratando de evitar esa realidad. Ajá. Digo, una cosa es estar medicado para temas de la ansiedad y todo. Ajá. Y otra cosa son como esas pequeñas cosas que va haciendo uno para evitar esa ansiedad, esa depresión, como afrontarte a tu realidad. Entonces, pues nos topábamos en este bar. Ajá. O sea, ¿qué era? 3 de la tarde, fácil. Literal, yo me escapaba de la oficina, o sea, la oficina real llamada Credi Justo, y ya no se llama Credi Justo, entonces Cobalt. lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, el punto es que yo me escapaba de la oficina y Panch ya sabía que cuando yo me escapaba es que iba a nuestra otra oficina. Sí, y aparte te sentabas enfrente de mí en la oficina, la Sí, de verdad. también. Entonces era muy fácil darme cuenta que no estabas y se nos pasaban las horas. Era Literal. Íbamos un a desastre. automedicarnos, literal. Exacto. Antes de luego regresar ya pedos a la oficina. Sí. Y pues ese yo creo que fue como gran parte de comenzar esta relación, este bonding. Porque de ahí, si era jueves, seguramente nos íbamos al bombón. Ajá. O cualquier cosa. La vivíamos literal, automedicados. Pero Automedicados. ese medicamento era el alcohol. Y no la pasábamos tan bien en las crudas tampoco. Exactamente. Yo me acuerdo de unas anécdotas terribles de una vez que te desapareciste y terminaste en la glorieta de Insurgentes. No, casi me da el patatús. Pensé que te habían secuestrado. Fue horrible, horrible. Digo, para mí también fue un tema horrible. Obvio.
amanecer ahí tirado y demás, pero justamente creo que todo lo que desencadenó eso fue el que yo me dejaba ir muchísimo con el alcohol sin tener límites ni mucho menos, porque pues era la forma en la que yo dejaba de sentir esta ansiedad. Y de alguna manera creo que pues el estarme automedicando con alcohol pues me llevó a unas situaciones súper peligrosas y que afectaron y lastimaron también a mucha gente, incluyéndote a ti. Es correcto. Bueno, y que llegamos a esa anécdota, ¿no? Que hubo un momento, banda sabe bien. O sea, ahorita somos mejores amigos y tuvimos como 2 años de ser completamente codependientes, porque nos volvimos codependientes. O sea, era, si estaba Pancho en un lugar, yo tenía que estar en el mismo lugar y al inverso. O sea, era una cosa terrible. Pero tanto Pancho sufría de ansiedad no diagnosticada y su mejor amiga era una bipolar que estaba en sus manías, luego sus depresiones, que para Pancho también, y se entiende, fue muy difícil. Llegó a un punto que Pancho ya no sabía cómo ayudarme ni cómo ser, pues, mi amistad. Y tu ansiedad se desbordó de una manera que me dejó de hablar 1 año. Me dejó de hablar 1 año y en ese momento yo pensé que se me acababa el mundo. Yo no entendía el cómo mi mejor amigo me dejó de hablar de un día para otro. Y creo que fue un luto para mí, o sea, y lo recuerdo ahorita, y me acuerdo que yo estaba en mi depa y no entendía, era como, ya me abandonaron, o sea, me abandonaron, nadie me va a querer, esta era la única persona que me quería, ¿qué voy a hacer? Me acuerdo que hasta mi mamá era como, pero no entiendo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y con el tiempo como que se fue pasando ese dolor, ¿no? Esa ausencia. Nunca supe por qué, hasta mucho después que ya lo platicamos, por qué había hecho Pancho eso. Y me acuerdo que fue una vez en el Bombón, que yo fui al Bombón con mi amigo Chava y mi amigo Tony, y que, oh, surprise, ahí estaba Pancho. Y me acuerdo que se me acercó y le hizo así como, hola. Y yo dije, en mi mood de soft, emperrada, de que ¿quién eres tú para después de 1 año venir a hablar conmigo? Y me acuerdo que cruzamos como 10 palabras, nada, y ya te ignoré toda la noche y dije, tú nunca vas a volver a ser mi amigo, y ya no me acuerdo ni qué te habré dicho, pero venía de un lugar de muchísimo enojo. Y ya fue después que tú, o sea, me dijiste, oye, sí nos podemos ver, como neta quiero hablar contigo. ¿Y qué me dijiste? Pues es que yo creo que un poco antes de eso, o sea, el momento de yo decidir hacer la separación, me acuerdo perfecto que yo ya tenía ciertas medicinas. O sea, yo ya estaba con el antidepresivo, ya llevaba como un momento preparándome, porque fue cuando yo renuncié de Credijusto. Sí, es cierto. Y me fui 1 año de viaje. Yo firmé tu renuncia. Exactamente. O sea, sí fue una relación ahí muy complicada porque era trabajo, amistad, era trabajo, manía. amistad, amor, como que work wife, work husband, como Exacto. que las líneas no estaban bien delimitadas. Para nada. No. Y pues justamente cuando yo me salgo de Credijusto y me voy, yo ya no podía con esta codependencia. Era como de alguna manera me salí de Credijusto y regresé, y más bien nos peleamos en algún momento. Fue una pelea muy fea, muy agresiva. Fue horrible. También en el Bombón. También. O sea, para todos los que estén escuchando ahorita, no vayan al Bombón y no tengan límites ni pláticas serias en el Bombón, ever. Es para divertirse y se acabó. Y ya. Y pues ya cuando yo iba empezando a mi viaje, que me fui a hacer el Camino de Santiago, y era para mí realmente como una desconexión de lo malo que me había hecho Credijusto. Yo creo que te metí por error dentro de ese mismo... Pues burbuja de Credijusto, exactamente. Y pues mi solución fue como mandarte una cartita casi como niño chiquito y se acabó. Ajá, nada más sin que fue pensar por realmente, mensaje. El de tu parte. Ajá. Bueno, lo digo cartita porque yo sí lo escribí primero a mano antes de mandar el mensaje. O sea, sí hubo como todo un tren de pensamiento para llegar ahí. Y pues nada, hasta que regresamos y te volví a ver, yo creo que pues sí hubo una disculpa ahí y fue
no tardamos ni 2 días en volvernos a ser No, amigos. literal, no. O sea, al final de cuentas, yo creo que también regresé y me encontré con otra Sof. Porque fue en ese proceso Que yo me que empecé a ti te empezaron a medicar. diagnosticar. Es correcto. Y definitivamente hay un antes y un después. Sí, o sea, sí hay. Lo que se me hace súper como padre de esta historia de Panchi y yo es como que sí es difícil lidiar con una persona neurodiversa. Imagínese 2 personas neurodiversas que no sabían qué hacer el uno con el otro. Y sí se crea este tipo de codependencia porque de cierta forma sabíamos que algo estaba mal de nuestra salud mental y como que nos alimentábamos de que nos entendíamos, pero también mal. hay ayuda dentro de ese mismo. Claro. O sea, en tus épocas de estar deprimida en tu casa, pues tu mamá no vivía en México. Yo te sentía muy sola y me preocupaba muchísimo cuando Sofi dejaba de contestar. Hasta que pues tomamos la decisión de, ¿sabes qué? Ten la llave de mi casa, Sí, es dame la cierto. llave de tu casa y por cualquier cosa poder ir, abrir la puerta y ver que llegó a pasar. Llegó a pasar, sí, o sea, porque yo en mis depresiones, o sea, me desconecto del mundo. Incluso como que apago el celular, o sea, Sí, como que es literal. mucho. Y sí me acuerdo, y eso también es importante ilustrar, porque, o sea, si es difícil, ponte, o sea, para una mamá, ¿no? Tener a su hijo neurodiverso, tú tomaste de cierta forma ese rol como también de cuidado, de figura de cuidado, justo porque Mary Snow no vivía aquí. Entonces también siento que esa separación que hiciste también fue válida porque la carga de saber que tu amiga a lo mejor no te va a contestar y tú tener esa preocupación tanto que necesitabas la llave de mi casa, es tremendo. Tremendo, pero también yo creo que la separación fue cuando, o sea, obviamente no tanta fiesta y tanto desmadre, pues lleva obviamente a una relación tóxica en la que te llegas a lastimar con palabras, con formas de actuar. Y eso fue lo que yo quise dejar de como alimentar en su momento. Y pues de ahí salió la decisión de, ¿sabes qué, Sof? Con permiso, necesito yo estar bien Sí. para luego ver qué pasó. O sea, como que sí en el momento fue súper tajante de chido, que te vaya muy bien en la vida. O sea, Literal, dramático, fue así. dramático de telenovela, ¿no? Pero, Porque si eres un dramático terrible. pues sí me pasa, soy mexicano. Sí, No. y tía Punch también. Sí, también. O sea, literal, Banda Sabe Bien, o sea, firmó esa cartita con literal así como, te quiero mucho y espero que todo vaya bien en tu vida, bye. Y fue como, discúlpame, ¿qué? Sí. O sea, En drama. en drama total. Pero sí hubo esta cosa tan padre, ¿no? O sea, porque siento que muchas amistades, después de una pelea grande, así tipo así, no se recuperan. O sea, son pocas que como que podemos llegar a entender el punto de vista del otro y como que llegar a como perdón, como que decir... O sea, creo que en esa plática que tuvimos, creo que sí te dije, güey, estuvo fatal y te odio, Sí. pero entiendo de dónde viene. O sea, y sí No, me tardó. O sea, fue y un mi familia, proceso. o sea, me dijiste, o sea, tu mamá estaba súper molesta, tu hermano, o sea, todo mundo, porque estuviste con ellos después, vieron el daño que yo te hice. Yo, la verdad, pues súper padre. Te mandé la carta subiéndome un avión, yéndome a Europa. Entonces, pues sí, yo me fui a un mundo nuevo, con cambio, medicado, y Ajá. pues mal de mí, te dejé así como, ay, que ella haga lo que quiera, ¿no? Que se arregle como quiera. Pero que también se entiende. Y justo siento que eso fue lo padre, ¿no? Porque me acuerdo que incluso, creo que fue mi hermano, que le dije, no, pues es que Panchi y yo ya somos amigos otra vez. Y mi hermano de que, ¿pero cómo, güey? ¿Por? Y yo, pues es que es gran persona, tiene un gran corazón, todas las cosas que amo de ti. Me dijo, pero te abandonó. Y yo, sí, yo sé que me abandonó, pero no me abandonó por una razón no fundamentada o algo que no había pensado. Lo comunicó terriblemente y eso nunca te voy a perdonar, güey. Está bonita la carta. Era un text message. O sea, mínimo me hubieras mandado una carta. Ok, gracias. De acuerdo. Pero sí fue este lugar de decir, o sea, lo que pudimos lograr de cómo reconciliarnos de esta manera, de tanto tú ya estando como medicado, como que entendiendo tu diagnóstico, y yo a la vez ya empezando este proceso de como que aceptar que mi trastorno también afectaba a mucha gente.
Claro. Que, o sea, yo te llevaba de corbata muchas veces en mi manía. O sea, habían veces que yo estaba maníaca y yo te llevaba arrastrando al bombón porque yo quería ir al bombón y yo quería hacer una fiesta tremenda. Pues sí, pero luego te medicaron, sabes ahora portar mucho mejor tu diagnóstico y cuando yo quiero ir al bombón ya no quieres. Ya sé, porque es ya que... eres una persona centrada Ay, y con gracias. horarios. Ajá. Es que ahora sí ha cambiado mucho la dinámica, la verdad. Pero los dos nos hemos vuelto más abuelitos. Pues más que abuelos, yo creo que esto que hemos dicho de... Y lo hemos dicho mucho últimamente, voltear a ver el lugar en el que estamos ahora. Nunca lo pensamos cuando estábamos en esas épocas. Literal, no. O sea, el que tú hayas terminado esta maestría y de la nada dijiste, quiero ser psicoanalista. Y fue pues tal vez como una manía, pero bien aterrizada, ¿no? El momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Voy a hacer el Ceneval para poder tener la licenciatura en psicología, para poderme meter a estudiar la maestría. ¿Y tú de qué? Y de repente dejaste de ir al bombón los jueves porque tenías clase los jueves y los viernes súper temprano. Y lo lograste y ahora tienes tus pacientes y como muchas cosas del mismo podcast, cómo lo ves de tu proyecto y que ya lo hayas logrado, para mí es increíble. Y lo ves como una forma de ayudar a la gente. O sea, tal vez todo ese desmadre que vivimos, cuando llega un doctor primero y te dice, oye, compadre, a ver, no puedes hacer esto. Si procura no tomarte más de 5 copas porque se te van a cruzar los cables. Cuídate de esta manera y lo empiezas a hacer y empiezas a entender realmente que tu cuerpo necesita, pues digamos, con una atención especial. Porque a mí sí me ha pasado que veo a la gente y digo, puta, ¿por qué no me puedo yo emborrachar 5 días seguidos en un festival y regresar así de fresco? Y es, pues no, funcionamos diferente y that's it. Ajá, literal. Y todo ese entendimiento y proceso que hemos vivido nos ha llevado a estar en un punto mucho más padre a los dos. A los dos. Como amigos y personalmente también. Literal, sí. O sea, porque, o sea, te volteo a ver a ti de esos momentos tan oscuros a hoy, o sea, no una chamba, 2, en una en la cual... 2 y pico. Bueno, 2 y pico. Una en la que eres, o sea, punch, tía realizada, trabajando en una escuela con niños. O sea, y eres el más feliz y el más pleno. Pero todo parte de... ¿no? De tú tener este diagnóstico, de empezarte a cuidar mejor, de que hay noches de que quedamos Panchi y yo que nos vamos a ver un miércoles y se atrasa en salir de la chamba y son las 7:30 y me dice, ¿caigo o ya estás dormida, verdad? O sea, ya no. O sea, ya los dos entendemos que ya tenemos que dormir, que no podemos estar extendiendo la liga como la extendíamos. O sea... No sé, o sea, es como súper, no sé, súper bonito ver a una de las personas que más amas, o sea, tú, verte dónde estás y todo lo que has crecido. Y a pesar de ese como debut y despedida, no importa, porque venía de un lugar de tú ciertamente como autoconociéndote, diciendo, ya no puedo esto. Y claro, yo simbolizaba eso. Yo era el desmadre, yo era estas subidas y bajadas y tú te tenías que proteger. Acuerdo. Y eso, o sea, y lo hemos dicho mucho en el podcast, el establecer límites sanos, límites desde el amor, es sumamente importante en cualquier relación. Y más aquí. O sea, a lo mejor la comunicación y sería el consejo, ¿no? Si son amigos de alguien neurodiverso y lo están encontrando un poco difícil, ¿no? Si no está diagnosticado, no quiere ayuda, etcétera. A lo mejor no mandar un mensaje con bye, suerte en tu vida, pero sí se vale poner límites, sí se vale soltar a esa persona cuando pues, tú ya no podías. Y yo creo que es muy complicado. A ver, nuestras familias lo vivieron y yo creo que les da mucha paz saber en qué punto estamos ahorita. Porque literal, o sea, tenían comunicación entre ellos y no le conocían a nuestros papás. Y era literal, como para saber dónde están este par de locos. Y ahorita yo creo que lo agradecen el ver, ay, qué paz y qué tranquilidad, que ya no me tengo que estar preocupando así. Y esos límites también con la misma familia, bueno, a mí me han ayudado porque ¿cómo? Se preocupan, se quieren meter de más y pues la verdad es que es muy fácil meterte ahorita a Google, poner así
bonche de diagnósticos. De síntomas. De síntomas, exactamente. Y ya de repente, pues mi papá me empezó a mandar que si yo tenía problemas del corazón y que si puede ser el cerebro. Y es como, a ver, ¿por qué no me dejas ir con un doctor que sí sabe? Y luego, ya que dan el diagnóstico, mi papá sale con 5 libros de que si el síncope vasovagal y que si no puedo hacer ciertas cosas, en vez de decirme como, a ver, o sea, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Qué te dijo el doctor? Y también lo entiendo, pero a mí me incomodaba muchísimo que a mis 26 años mi papá quería ir al doctor conmigo. O sea, deja tú ahí las preguntas incómodas, que son las de cajón, que todo mundo quiere evitar con sus papás. Pero el que tenía las dudas con la cardióloga, con el psiquiatra, era mi papá. Y yo de ahí hasta me traté de como de colgar para que él fuera a terapia. Llegó ahí con el psiquiatra, lo llegaron a diagnosticar, igual que mi mamá. Y se sigue tomando la misma medicina sin ir con un doctor 50 años después. Pero lo mío, por supuesto que sí lo googlearon porque se preocuparon y sacaron 20,000 conclusiones y no lo aplican en ellos mismos. Entonces, ahí a lo que quería llegar era como estabas hablando de que conoces a esta gente que tiene algún tema, que no quiere ayuda o no sabes cómo ayudarlo. Pues sí, ok, no tienes que mandar el mensaje agresivo de chido, ahí te ves. Pero sí puedes tratar de como darles las herramientas o acercarlos desde un lugar de amor, como decías. Porque si lo haces a fuerza, no va a servir y nunca vas a llegar a ningún lado. No va a funcionar. Y justo me acuerdo, ¿no? Porque tú llevabas mucho tiempo con el mismo medicamento. Y cuando yo ya estaba en mi maestría y mucho más clavada en la salud mental y etcétera, llegué a decirte una vez, oye, amor, ¿cuánto llevamos con el ribotril? O ya no me acuerdo cuál era la que estabas tomando. La fluoxetina. La fluoxetina. ¿Cuánto llevabas con la fluoxetina? Pues como 8 años. 8 años con el mismo antidepresivo. Y me acuerdo, le dije, oye, amor, ¿no será tiempo de que pues, cambiemos la medicina? Y si hubo una resistencia de tu parte, claro. Fue como, no, esta ya la conozco, no quiero ir con otro doctor, no quiero volver a contar la misma historia como que en él. Y ahí lo dejé. Y luego como cada mes volvía yo como sutilmente a sacar el tema. O yo a preguntarte de Dilberto. Oye, Dilberto no me quería dar cita hasta en 800 siglos. Y me enojaba. Hasta que logramos que ahora los dos somos lo que se llama en la banda de Dilberto Edibertiños. ¿Cómo? Edilbertiños. Edilbertiños. Que vamos con el mismo doctor. Y te encantó, ¿no? O sea, no, ¿qué fue lo que el approach que me dio? lo cambió. A ver, yo creo que ya que uno ha pasado por un proceso de mejoramiento con apoyo psiquiátrico y de medicinas, solo una persona que lo ha hecho te entiende la verdadera friega que es darle al punto de la medicina. Y me vas a entender perfectamente bien. O sea, con todas las cosas que tú tienes que tomar y demás, que si súbele tantito, tú dices, ay, no manches, 10 miligramos más, 10 menos, ¿a qué cambia? O sea, hay que partir la pastillita. Y luego son semanas que ya estás súper mal, deprimido, con una ansiedad horrible, tú con tus episodios, que no te paras ni de la cama. Y es volver a empezar en un proceso en el que no sé si me va a caer bien. Y nunca le van a atinar a la primera. No, nunca. Entonces, es otra vez 3 semanas con una pastilla, ir al doctor, no me está sirviendo de nada, no estoy durmiendo, me está pasando esto. No, pues creo que te di la que no era. Porque justo cuando regresé con Edilberto, él me dijo, creo que el diagnóstico de tu psiquiatra pasado es muy bueno y vamos a seguir con lo mismo. Y yo ahí sí dije, la madre otra vez. Y pasó. Regresé a las 3 semanas, y le dije, mi ansiedad sigue igual, mi sueño sigue igual. Y ahí fue como dijo, ok, vamos a cambiar. Y tardamos otros 2 medicamentos para llegar al bueno. Literal. Y hay algo que tú siempre me has dicho ya después de que yo empecé con Edilberto es, escríbele, dile las cosas. Y ya ha pasado distinto, porque antes yo me esperaba todo el mes hasta la siguiente consulta para llegar con la lista de lo que no estaba funcionando. Literal. Y yo creo que me ha ayudado mucho el que tú me digas, o sea, el saberte que eres ya experta en el tema. No sé si experta, pero No, bueno. pero ya has vivido muchos procesos en el que tú entendiste muy bien que estar en contacto con tu doctor es básico.
Y ahorita, para mí, o sea, creo que al principio hasta te preguntaba a ti primero antes que preguntarle a él. O Sí, sea, literal. nada más para que me dijera, sí, obviamente, pregúntale. Me decía de que, oye, Sof, estoy tomando esto, estoy sintiendo esto, ¿qué opinas? Háblale a Edilberto. Sí, o sea, y ya lo entendí y es mucho más fácil y rápido. Y si algún día se me olvida la pastilla, como cosas que... Oye, Edilberto, ¿qué onda? Ay, no te apures. ¿En cuánto estás tomando? Todo llevado de la mano de un experto ha sido mucho más fácil. Mucho más. Y de una amiga, obviamente. Gracias, bebé. Pero sí, y creo que ahí llegamos como a una parte clave de cualquier persona neurodiversa. El tener una red de apoyo es esencial. O sea, y cuando hablamos de red de apoyo, obviamente hablamos de psiquiatra, de psicoterapeuta, de lo que sea necesario en ese caso, pero siempre vas a necesitar amistades, familia, relaciones que estén enteradas de lo que te está pasando. Claro. Porque va a haber veces que justo sí, le podemos escribir a Edilberto en un mensaje de que, oye, me siento así, pero la cita no es dentro de 3 meses. O no vas a ir a tu terapeuta todos los días. Vas a ir una vez por semana, cada 15 días, lo que tú quieras. O 2 veces, que tú te sorprendiste cuando a mí me dijeron que tenía que ir 2 veces. Muy ortodoxo. Y a diván. Y a diván. Sí, a ti te metieron a psicoanálisis muy ortodoxo. Más tradicional. Ajá. Pero a lo que voy es que esa red de apoyo es esencial. O sea, porque van a haber muchas veces que, como decía Punch, ¿no? Yo estaba en mi episodio depresivo que no me paraba de la cama y en esos momentos no le iba a escribir a mi psicoterapeuta, no le iba a escribir a nadie, punto, se acabó. A veces me acuerdo que Punch ya tenía llave de la casa y él sabía que en mis depresiones me choca convivir con, o sea, como que me aíslo. Hay algo de mí que cuando estoy en depresión, como que es lo que incluso me genera un poco de vergüenza, como que no quiero que la gente me perciba así o me tenga como pity, no sé cómo se dice en español, que me vean así, como que yo no puedo. Ajá, me choca que la gente me tenga lástima, me choca. Entonces, Punch ya nada más sabía que si yo no contestaba, él abría la puerta. Yo estaba en la cama. En una cueva. En una cueva. Nada más saludaba, me traía sopa y me choca la sopa. Me traía sopa, a veces paletas de hielo, a veces chocolates, o sea, lo que encontraba y me lo dejaba en la cocina y como ten. Me daba un abrazo y se iba. Y va, y ni platicar, porque yo sabía que no querías. Pero era invaluable para mí el saber que ahí estabas. Y para tu mamá, que yo le avisara, sí, está viva, Mary Snow. La verdad es que, o sea, obviamente muchas veces lo hice yo por iniciativa, pero también te quería dar tu espacio. Y ya cuando me hablaba tu mamá de, oye, por favor, date una vuelta, o sea, paraba de hacer lo que estuviera haciendo y me iba, porque ya lo sentía, te digo, o sea, como que ya sentí, o sea, ya era más cañón que me hablara tu mamá de, oye, ¿sabes algo de Sophie? Y ahí sí es, párate de donde estés y vamos. Tener que venirte a buscar porque Mary Snow... Mary Snow, mi mamá, María de las Nieves. Y Mary Snow, de hecho, el apodo se lo diste tú. Sí, por supuesto. Me dice que solo de mí le gusta. Pero cuando ella me marcaba, yo ya sabía que sí era un tema de ir, entrar y respetar que sé que ibas a ser un Grinch ogro, que no quieres ver a nadie. Pero tal vez hasta te servía en algún momento bueno, ya vino Punch, ya sé que Punch ya le dijo a mi mamá, entonces como creo que de cierta cubrías toda esa parte. Eso fue lo que más agradecía. Porque en esos momentos que, o sea, mis depresiones son terribles, o sea, y cualquier persona que esté escuchando esto y ha sufrido de una depresión, entiendan que los entiendo, o sea, para mí es como dice Pancho, o sea, es literal, me meto en una cueva, literal, un hoyo del cual no salgo, es Físico terrible. y mental, yo creo. Físico y mental, todo, un agotamiento terrible, pensamientos obviamente terribles, oscuros. Y entonces para mí una de las cosas que siempre me pesaba era el como que tener que comunicar que estaba bien, ¿no? Y entonces el que tú vinieras, y como que yo sabía que al que tú vinieras ya le dijiste a Mary Snow y a la gente que o sea, estaban preocupados, ya sabían y yo no lo tenía que hacer. Y era súper importante para mí eso. De acuerdo. Sí. Y, o sea, como en esta red de apoyo, digo, ahorita
tienes a Jaime, que a mí me da más tranquilidad ahora que no soy yo el que tengo que venir, ¿sabes? Pero pues él también ha tenido que aprender. Ajá. Y yo creo que ahí hay una parte muy importante que hemos aprendido en comunicar que tienes algún tipo de tema de salud mental. Porque si bien ya tenemos la medicina y todo, por supuesto que hay momentos en el que regresa Claro. y parte el ataque de pánico. Y yo antes como que me daba pena, por ejemplo, en la escuela, tener una junta y me inventaba unos choros para no llegar, hasta que un día así le dije, ¿sabes qué? Le voy a platicar a Claudia, la directora de la escuela, cuál es mi problema. Y desde ese día lo he entendido perfecto al grado de que he estado ya en la escuela, me da pánico cruzar el patio para llegar a la oficina, porque ahí es uno de mis peores ataques, fue ahí, me desmayé ahí. Entonces le tengo pavor a veces a ese patio. Y de marcarle, ¿sabes qué, Clau? Me está dando un ataque de ansiedad. Neta tengo pánico. Perdón, pero me voy a regresar a mi casa. Ah, ok, sí, perfecto, sin problema. Y me ha ayudado mucho el decirlo y comunicarlo en la oficina, en todos lados, para no tener que estar yo también preocupado, como esa parte que tú dices de tener que avisar que estoy bien. También hay que avisar que no puedes, o sea, no estás de ánimos. O sea, no se vale que no tienes que estar todo el tiempo al 100% para hacer las cosas. Y es súper válido. Y siento que es una de las cosas que siempre hablamos en Sabe Bien Estar Bien, ¿no? O sea, es quitar el tabú de lo que es la salud mental. Claro. Y siento que es de las cosas más importantes lo que dices tú. El comunicar el trastorno que tienes, el que eres portador de lo que sea, es sumamente importante porque justo ya no tienes tú mínimo como esa pena también de esconder lo que estás pasando. Porque es horrible el tener que decir, me duele la cabeza o me duele el no sé qué. Cuando no es cierto, no te duele la cabeza, traes una ansiedad terrible y es igual de válido, ¿no? Claro. O sea, el que yo diga soy portadora de bipolaridad tipo 2 o que tú seas portador de un trastorno generalizado de ansiedad, es igual que si yo digo tengo asma. Es lo mismo, o sea, síntomas diferentes, obviamente, banda, pero debería ser así de normalizado. Y no hay que tampoco, o sea, no debería existir la necesidad de explicar los síntomas. O sea, ya si estamos tú y yo en confianza y lo platicamos es una cosa, pero oye, ¿qué sientes cuando tienes la ansiedad? Y no sé qué, o sea, hasta te da más ansiedad. Y a veces son como pensamientos catastróficos que me pasa a mí, es un tema, perdón, es un tema de la ansiedad, tener pensamientos catastróficos. Y no necesariamente es que me voy a aventar por el balcón. Es que, no sé, puedo estar aquí y siento que se me va a caer un cuadro encima. Pero o se lo preguntas con mucha empatía, o si sientes que la persona no te lo quiere contar, también es válido. Entonces, yo, lo sabes perfectamente, después de que empecé a ir a terapia, soy fiel creyente que todo mundo debería de ir a una terapia, tenga un trastorno o no lo tenga, porque ayuda mucho. Pero es a mí, no sé si al igual que las medicinas, de importante cuánto me ha ayudado el estar en terapia para entenderme a mí y entender y ser empático con la gente. Sí, y creo que, o sea, decías algo muy importante que a veces creo que las personas neurodiversas pasan mucho, ¿no? La gente te pregunta cómo se siente y es como, brother, edúcate tú. O sea, ya te dije que tengo algo, no te voy a querer contar necesariamente exactamente lo que me pasa. No, y deja tú eso. Luego, o sea, llegas y te sientas con Edilberto cuando por fin te da la cita y le tienes que empezar a explicar qué es lo que te pasa. Y es como, puta, güey, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo te digo lo que siento? O sea, ni siquiera lo sé. Solo sé que me he desmayado por ansiedad, que me tengo que parar en el coche porque siento que me voy a estampar, que se me va la respiración. Pero no te puedo decir así, a ciencia cierta, oye, que si, no sé, que si sientes como se te duerme la mano o hormigueo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, no tengo idea. Es lo mismo. Y sí son como medio adivinos al final y por eso chavos tienen que buscar otras medicinas porque es bien complicado. Sí, es muy complicado. Pero, o sea, banda, sabe bien, a mí se me hace, o sea, no, o sea, estamos hablando, ¿no?, de relaciones con personas neurodiversas. Se me hace súper importante que también hayamos llegado como a este punto de dos personas neurodiversas también, decirle a la banda, sabe bien,
si ustedes, o sea, no es de que si ustedes quieren ser nuestros amiguis, porque así no es, pero que también ustedes entiendan que si tienen una relación con una persona neurodiversa, a veces se van a sentir como Panchi y yo, de hablar de cómo nos sentimos o no querer hablarlo o lo que tú quieras. Pero como que cerrando con, creo que Panchi y yo les diríamos, ¿no? A toda la banda sabe bien que el comunicarse honestamente de lo que estás pasando con tu amistad y poner límites desde el amor es sumamente importante. Claro, y no siempre vas a poder ayudar a alguien con un trastorno. No. Si la persona no se quiere ayudar. Y suena muy cliché que si no te quieres ayudar, no. Pero es cierto, o sea, yo lo he visto con algunos otros familiares, con conocidos, que llegan a ese punto y es clarísimo. O sea, el otro día me parece que te decía a ti, o sea, literal estoy viendo a Sofi antes de su diagnóstico. O sea, en esta persona lo estoy viendo y es ya clarísimo para nosotros después de todo el camino. Sí. Y pues sí, tal vez tienes que dejar que llegue al punto de estar en el bombón, mentarse la madre y mandar una carta. Porque eso fue el fondo que nos hizo voltear a ver hacia nosotros y decir, oye, esto no está bien. Exacto. No es ni culpa de Sofi, chance no es mi culpa, pero ¿por qué no buscamos algo de ayuda? Necesitamos ayuda. Y pues sí hay que dejarlo. Obviamente yo diría que si alguien tiene un tema con una persona y la quiere ayudar, pues puede hacer cosas como ir a ver que esté bien, llevarle la sopita aunque no le guste. Tú también, que, o sea, me buscas, ya llegaste a tu casa, ¿dónde estás? Porque esas eran como las cosas que tú veías cuando estaban mal. O, Sí. oye, si no quieres, no es manda, me lo dices muchísimo. Sí. Porque sabes que muchas veces me da como ansiedad. Ajá. Entonces, solamente como acompañar y esos pequeños gestos, o sea, creo que pueden ir mucho más allá de lo que uno piensa y realmente ayudan. Literal. Y pues con eso, banda sabe bien estar bien. Vamos a cerrar este capítulo tan bello. Gracias por estar aquí, quiero mi mucho, amiga. Pancho, a ti. Y entonces, banda sabe bien, ya saben que aquí estamos para apoyarles a todos en sus propios caminos hacia la salud mental. Y acuérdense de escuchar el próximo capítulo de este podcast y seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Ajá, ya tenemos YouTube y TikTok, qué pro, ¿verdad? Y los queremos, las queremos, les queremos. Chau, chau.